Buenas tardes, amados hermanos, amigos, qué gusto nuevamente que el Señor nos haya dado vida. Diferentes cosas, y no es que sea malo ni es crítica, simplemente como introducción, ¿verdad? Les digo que les doy gracias a Dios porque en este día, otro día más, y cada día es un regalo. Por eso hoy, ¿verdad? Hoy se le dice el presente. El presente es un regalo, cada día es un regalo del Señor. Y le doy gracias porque hoy ha puesto en nuestro corazón, tanto de ustedes como de su servidor, Martín Lizárraga, pastor de la iglesia Oasis de Salvación, que pasemos juntos estos 45, 50 minutos, unidos en el espíritu de un espíritu de expectación. ¿Qué es lo que el Señor nos va a regalar ahora? ¿Qué es lo que el Señor a través de su palabra nos va a mostrar? Bienvenidos, esto es un tiempo de reflexión, un tiempo de estudio bíblico. Le doy las gracias desde aquí, desde Tucson, invitando ya a la congregación, a todos aquellos, ¿verdad?, que el Señor ponga en su corazón, ya desde el día 1 de mayo, el próximo miércoles ya de mayo, vamos a estar reuniéndonos ya en el templo, habiendo un poquito ya relajado las restricciones, pues ya vamos a estar en nuestras aulas los miércoles, ahí en el templo, en Speedway Boulevard y Cuarta Avenida. Ahí vamos a estar ya reuniéndonos como antes de la pandemia. A la iglesia los invito, todo aquel que esté interesado aquí en la ciudad y que quiera acompañarnos a estos estudios, pues ahí está la información, ¿verdad? En la página en Facebook y en YouTube de Oasis de Salvación. Lo puedes buscar también, Oasis de Salvación, y ahí puedes ver todo lo que nuestra hermana Nelda, ¿verdad?, está compartiendo, está subiendo las predicaciones, está subiendo fotos. Te invitamos este domingo también, vamos a festejar a los niños, a nuestros niños, ahí en una palapa, en el Reed Park, ahí en la 22nd en Country Club. Ahí vamos a estar en ese parque. Le vamos a estar festejando a nuestros niños y compartiendo un poquito con ellos. Ellos son importantes. A lo mejor nos enfocamos tanto en el crecimiento espiritual de los adultos que dejamos a los niños un poquito rezagados. Acordémonos, hermano, que ellos son la iglesia del futuro. Ahí están los futuros congregantes, ahí están los futuros pastores, los futuros maestros, futuros evangelistas, levitas, ¿verdad? Todos ellos que algún día van a estar, les permite vida. Así es que oremos por nuestros niños y atendámoslos también, démosles tiempo. Este domingo es lo que vamos a estar haciendo. Cualquier duda, pregunta, te recuerdo que está nuestra hermana Sandra, ¿verdad? Ahí por medio del chat, tú puedes escribirnos y vamos a hacer el feedback, vamos a contestar cualquier pregunta o información que esté solicitando. Así es que, hermano, bueno, pues yo les decía al principio que esto es un regalo. Cada día es un regalo. Y hoy precisamente nuestro estudio, hermano, se va a tratar de lo que es o lo que conocemos como el Día del Señor. El Día del Señor, nosotros estamos acostumbrados a decirle que es el domingo, y bueno, sí, es el Día del Señor porque vamos al templo, vamos a la casa del Señor, ¿verdad?, a recibir la instrucción, a compartir con los hermanos, a gozarnos con la predicación, a gozarnos en la coinonía con Dios y con la iglesia. Pero a lo que se refiere el Día del Señor en la Biblia, ¿verdad?, es aquel día en el que habrá juicio, en el que el Señor va a venir, en el que el Señor se va a manifestar. Si tú crees que no está pasando nada ahorita, bueno, pues es que a lo mejor no tienes el espíritu despierto, a lo mejor estamos un poco relajados espiritualmente en los ojos y estamos adormilados. Te puedo decir, pero antes, hermano, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor
Antes de seguir, vamos a poner 3 puntos suspensivos y vamos a dirigirnos al Padre. Excelentísimo Señor y Padre nuestro, amado Dios, gracias. Gracias por la gracia, válgame la redundancia, amado Señor, por la gracia que esparce sobre nuestras vidas, por la misericordia, por el amor, por la providencia que nos das, por el sustento, Señor, diario que nos ofreces. Gracias por la vida y la salud también, Señor, pero sobre todo gracias por la salvación eterna que nos otorgas a través de la fe en Cristo Jesús. Ponemos este estudio en tus manos para que tú prepares, Señor, nuestro corazón y abras nuestra mente, Señor, para que podamos entender y comprender, y no solamente entenderlo y comprenderlo, Señor, sino también aplicarlo en nuestras vidas, pensar y reflexionar acerca del tema que hoy tú nos vas a tratar a través de tu Santo Espíritu, siendo este siervo inútil solamente una bocina, un instrumento, una herramienta en tus manos. Padre, en el nombre de Jesús te ruego por aquellos que están escuchando, por aquellos que nos van a ver. Te ruego, Señor, para que tú toques sus corazones, para que tú, Señor, estremezcas, despiertes en cada uno de nosotros un avivamiento, un empezar nuevo, una nueva, Señor, manera de ver las cosas. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Les decía, el día del Señor, hermano, en la Biblia se refleja, o se refiere, mejor dicho, al día en el que el Señor va a regresar. Ahorita, en este tiempo, estamos viviendo, hermano, los últimos días. Tú tienes que ser consciente, hermano, que no hay una fecha. Te mentiría yo, o te mentiría cualquier otra persona, y lo hemos visto a través de la historia, cuántas veces hay alguna denominación que desde 1874, ¿verdad?, están anunciando que Cristo iba a venir. Después, posteriormente, en 1900 y algo y fracción, y después en 1950 y algo, ¿verdad? Y hasta la fecha no se ha cumplido, porque Dios no cumple caprichos. Dios tiene un plan exactamente diseñado, preciso, en el que en los tiempos de Él es donde se va a manifestar, amado hermano, ese rompimiento con todo lo que conocemos. Ese abrir del cielo donde se va a manifestar Jesucristo, sus millares de ángeles, va a ser algo sublime, algo espectacular, algo que jamás ojo vio y que mente ni siquiera imaginó. Y ese día, hermano, aún con aquella, vamos a decir así, con aquella parsimoniosidad o con esa tranquilidad que ahorita vemos y decimos, ay, es un mensaje más de religioso. Probablemente tú, ¿verdad?, con tu dedito nada más sigas dándole al teléfono, pero te voy a decir algo, hermano. Va a llegar el día en que ya no un hombre te va a hablar. Y eso sucedía con los profetas en el Antiguo Testamento, querido hermano, querida hermana, ¿verdad? Llegaban hasta apedrearlos, llegaban a matarlos, a sacrificarlos. A Pablo lo dejaron por muerto, ¿verdad? Por allá en una ciudad que se llamaba Listra, ¿sí? Lo levantaron sus discípulos, ¿verdad?, creyendo que estaba muerto. Y así a cada uno de los profetas en el Antiguo Testamento fue la misma. A Juan el Bautista, el último profeta, o el profeta en el Nuevo Testamento, el primer profeta en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, fue decapitado. ¿Por qué? Por decir la verdad, por decir y anunciar el reino de Dios. Jesús mismo, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado en hombre, dejando las riquezas en gloria y humillándose en la carne humana, inclusive él mismo fue crucificado. ¿Por qué? Por decir la verdad. Porque sabes una cosa, no nos gusta la verdad, no nos gusta decir que nos digan que esto se va a acabar. Pero hermano, es la labor del siervo de Dios. El siervo de Dios tiene que advertir y tiene que decir, va a venir el día del Señor. Para esto vamos a utilizar un pasaje en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vamos a estar trabajando desde el versículo 1
hasta el 16. Enseñanza. Y en esa dirección, hermano, tenemos que ser conscientes que esto se va a acabar. Todo en esta vida, hermano, tiene un tiempo. Todo es perecedero. Entonces, es inaudito que nosotros estemos pensando y relajándonos de tal manera que pensar que no está pasando nada. Te digo algo, mira, ahorita estamos viviendo en los últimos días, sí, efectivamente, en aquellos días en los que vemos los rumores de guerra, vemos cómo están las revueltas en todos los países, vemos los abusos, vemos aquel ataque de la madre, ¿verdad?, al hijo o a la hija, de la hija a la madre, de la nuera, del yerno, del hijo al padre. Estamos viendo eso y más. Estamos viendo la homosexualidad en todo su esplendor, ¿verdad? Y ya es un pecado dirigirse a un homosexual o hablar de la homosexualidad porque, pues, te pueden acusar hasta de homofóbico. O sea, ahora hablar de la palabra, de lo que Dios aborrece, pues es delito ante los ojos del mundo, pero un mundo caído, un mundo en franca decadencia, un mundo viviendo un caos, donde ya hemos visto que la naturaleza se está agotando, donde ya estamos viendo que los tsunamis aquí, los terremotos allá, los volcanes más allá, la inestabilidad de la misma tierra, los polos derritiéndose, ¿verdad? Enfermedades que mutan. No terminamos todavía de vacunarnos y de repente, ¿verdad?, una mutación del mismo virus o de otro o de mil. En ese mundo estamos viviendo ahorita, ¿verdad?, donde la muchacha virgen en la escuela es centro donde no haces bajezas y vilezas, ya no perteneces al grupo. Ese es el mundo en el que estamos viviendo ahorita. No quiero decir que es bueno o peor que el de hace años o el de principio de siglo, en el Antiguo Testamento, yo no sé. Lo que sí sé, que vivimos en un mundo en el que el Señor va a venir a poner orden. En el que el Señor va a venir y con su venida, la misma palabra nos dice que los elementos se van a fundir. Ahorita vamos a darle lectura para entrar en esta área. Lo voy a llevar ahí al versículo 5. En el versículo 3, le voy a dar lectura al 3 y al 5. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 5. Y hoy nuestra enseñanza es precisamente el día del Señor. ¿Sí? Un día, ¿verdad? Hoy es el día del hombre. El hombre hace y deshace. Estamos en los últimos días, estamos viviendo un periodo que los teólogos llaman el periodo de la gracia compartida. ¿Qué quiere decir la gracia compartida? Quiere decir que Dios es bueno, misericordioso, con el bueno y con el malo, con el asesino y con el santo, con el criminal y con el justo. O sea, el sol está saliendo ahorita para buenos y para malos. La lluvia cae para justos e injustos. Pero un día, hermano, no siempre va a ser así, y ese es el día del Señor, en el que va a venir el Señor y sus santos ángeles con él, ¿verdad? Apartar al trigo y a la hierba mala, a la hiedra, a la cizaña, ¿sí?
o sea, en palabras de agricultura, pero en palabras espirituales, la iglesia, ¿verdad?, va a ser levantada. Los hijos de Dios va a ser levantada y todos aquellos que rechazaron a Cristo van a ser enviados, ¿verdad?, allá afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Porque esto que conoces como tu mundo, como la tierra, no es tu mundo, es mundo del Señor. Nosotros somos nada más, te recuerdo, ¿verdad?, pasajeros, extranjeros. Nuestra verdadera ciudadanía, apoyada por la teología de Paulina o de Pablo, el apóstol Pablo, es que nosotros somos ciudadanos del cielo. Ese es nuestro verdadero hogar. Aquí nomás nosotros vamos de paso, ¿sí? Hoy es el día del Señor. Pero un día, hermano, y esto es el tema de hoy, Dios tendrá su día. ¿Sí? Aparece muchas veces en la Biblia, ¿verdad? Son proféticas esas palabras. Tiene que ver algo con el futuro, por eso se llama profecía, ¿verdad? Un día el Señor va a decir, no más. Hasta aquí. La venida misma de nuestro Señor Jesucristo. Ya Dios está cumpliendo primeramente, ¿verdad?, con su promesa de mandar al Salvador. ¿Para qué? Para salvación de los suyos. Pero después dice la Biblia, ¿verdad?, de esto, una vez que nuestro Señor Jesucristo se manifieste, ¿verdad?, en lo que muchos llaman el rapto de la iglesia, una vez que Él venga por su iglesia, ¿verdad?, según el libro Apocalipsis, van a haber 7 años, hermano, de tribulación. ¿Sí? Ahí empieza el día del Señor. Cuando nuestro Señor en su segunda venida venga y recoja la iglesia, ¿sí?, va a haber un grupo de personas que se van a quedar ahí. ¿A qué, hermano? A vivir 7 años de tribulación. ¿Sí? Donde en ese tiempo las plagas, ¿verdad? En ese tiempo, después de esos 7 años de una tribulación enorme, en un sufrimiento, ¿verdad?, vendrá nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, hermano. Una vez que se lleva la iglesia a depositarla en el paraíso, va a venir aquí a la tierra a reinar 1000 años. Cristo mismo va a reinar 1000 años. Si me pides y me preguntas cómo va a ser eso, te voy a decir, hermano, que no sé, no tengo ni idea. No sé cómo va a ser, no sé cómo Cristo va a establecer su trono, no sé si va a juntar a todos los presidentes, los va a reunir y le va a decir, yo soy, ¿verdad?, el Hijo de Dios y vamos a reinar, ustedes van a ser mis súbditos, sus países van a ser mi reino. Yo no sé, pero sí sé, porque si Dios lo dice, lo que sí sé es que va a suceder. ¿Cómo va a pasar eso? Yo no sé. Estos 1000 años en la Biblia se conoce como el milenio, ¿verdad? Pero al final de estos 1000 años, hermano, ¿sí?, al final de que esto llegue a su cumplimiento, va a venir nuevamente el enemigo, Satanás, porque en esos 1000 años dice la palabra que va a ser encadenado y en prisión. Pero va a llegar ese día, ¿verdad?, en que se cumplen esos 1000 años o el milenio, y pueda otra vez el enemigo, ¿verdad?, de ser soltado, va a engañar otra vez a aquellos escogidos, aquellos que sobrepasaron todo ese tiempo, la tribulación, que llegaron al milenio, ¿verdad?, que no fueron levantados como la iglesia, ¿sí? Y va a pasar que va a engañarlos otra vez y va a venir de ahí después lo que se conoce como la guerra del Armagedón, o sea, donde Satanás va a levantar a todos los infieles, a los impíos, ¿verdad?, y los va a poner contra el Señor y va a pasar esa guerra en la que el Señor va a mandar fuego, ¿verdad?, y va a terminar con todo eso. Hay algunas teologías que cambian un poquito la visión de eso, unos que son premilenarios, otros que son postmilenarios, pero eso me voy a basar en lo que dice la Biblia. Eso es lo que, de esa manera, lo estipula la Biblia. Pero ahorita que no está pasando nada, que hoy es el día del hombre, porque el hombre está haciendo lo que mejor le parece, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro, ya en el primer siglo, ya está diciendo esto el apóstol. Fíjese, capítulo 3, versículo 3 al 5. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento?
porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Verso 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. El gran diluvio, ¿recuerdan ustedes? 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, o sea, después de lo que fue el diluvio, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, ya no va a haber un diluvio. Dios prometió que ya no iba a haber. ¿Te acuerdas? El arco, en verdad, en señal de su pacto, el arco iris, pero ahora va a ser en fuego. La Biblia así lo establece. Y aquí está diciendo Pedro, ¿sabes una cosa? En los postreros días, dice, van a venir muchos burladores. Hermano, lo estamos viendo. Yo desde que estaba muy joven, yo escuchaba, ¿verdad? No, hombre, el mundo no se va a acabar. El mundo se va a acabar para el que va muriendo. A ver, desde mis abuelos me decían a mí que el mundo se va a acabar y que no sé, ¿y por qué no se acaba? Esos son los burladores, hermano, que está diciendo Pedro, que hablan según sus propias concupiscencias. Esos aquellos que dicen, ay, hombre, ya vas a empezar otra vez. Qué drástico, ¿verdad? Qué tétrico eres, que el mundo se va a acabar. No se ha acabado, toda la vida han dicho eso. Lo hemos oído tú y lo he oído yo por años en mi vida. Lo hemos oído repetidas veces. Y todavía se atreven a decir, como diciendo, a ver, que venga. ¿Dónde está? En el 5, Pedro dice algo muy importante. Dice, estos, o sea, se refiere a todos aquellos, ¿verdad? Burladores, aquellos que se pasan, como luego dicen, la palabra del Señor por el arco del triunfo. La palabra, la Biblia, que no la creen, que ni siquiera la conocen, pero que se burlan de ella y dice Pedro en el verso 5, estos, o sea, estos impíos, ignoran voluntariamente. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Ignoran, porque la verdad la han escuchado muchas veces. O sea, conocen la verdad, pero la ignoran. O sea, escogen. El pecado literalmente es conocer lo bueno y decidir hacer lo malo. Tú sabes que no debes de robar. Conoces. Pero ignoras voluntariamente ese mandamiento cuando tú robas. Conoces lo bueno, pero voluntariamente decides hacer lo malo. Por eso dice Pedro, estos ignoran voluntariamente la palabra de Dios. Tiempo, pero la palabra dice que el día del Señor, ¿verdad?, vendrá de repente como ladrón en la noche. O sea, cuando tú menos lo esperes, porque no es en tu tiempo, no es cuando tú digas, Señor, y ahora en la noche ya voy a pedir mucho dinero prestado porque mañana vas a venir y ya no lo voy a pagar. ¿Sí? No, hermano, fíjate lo que dice el verso 10, vamos a leer. Pero el día del Señor, dice, o sea, ese día en el que el Señor termine el día del hombre y empiece el día de Dios, y tengamos que encarar, y tengamos que enfrentar nuestras concupiscencias, nuestras debilidades, nuestras negligencias espirituales. Y dice de la manera siguiente, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Qué quiere decir cuando dice, verdad, que los cielos pasarán con gran estruendo? Amado hermano, la teoría del Big Bang dice, ¿verdad?, de explosiones, de una explosión gigantesca en el cielo,
en el universo o en el firmamento, ¿verdad? En el cual se despedazan los pedazos, o válgame la redundancia, ¿verdad? En la explosión salen miles de pedazos de roca, de fuego, de gas, y así es como se van formando los planetas, esa es la teoría. Pero cuando dice Pedro que esto va a suceder, ¿verdad? Cielos, amado hermano, significan choques de estrellas, de planetas, ¿sí? Grandes meteoritos, quizá 40, 50, 60 veces más grandes que la Tierra, y vengan y choquen con el planeta, sacándolo de su órbita, sacándolo de su punto de equilibrio. La Tierra, hermano, aunque literalmente no es completamente redonda, ¿verdad? Pero tiene un eje en el que está girando sobre sí misma y sobre sus estrellas. Pero si por milímetros ese eje se pierde, ¿saben lo que va a pasar? Los océanos van a perder su punto de equilibrio, hermano. Las partes en las que pudiera haber nieve, agua, se van a salir de sus lugares, ¿sí? Al salirse de su órbita va a haber otros choques. ¿Y qué es lo que va a pasar una vez que llegue eso? ¿Sabes cuántos meteoritos pasan cerca de la Tierra? Lee nada más, ¿verdad? Vete a no sé, a cualquier página de YouTube o de Google, hazlo Google, y vas a ver, hermano, que pasan cientos de meteoritos, cientos, 10, 15 o 20 veces más grande que la Tierra cerca de nosotros. Solamente ahorita está uno, no recuerdo, no tengo el dato en este momento, pero verdad que se está previniendo que choque con la Tierra en un determinado tiempo. Se está empezando inclusive, ¿verdad?, a usar armas superpoderosas para hacerlo estallar antes de que llegue. Pero el problema es que como la trayectoria en la que viene, ¿verdad?, es a la Tierra, probablemente grandes pedazos de ellos o de ese meteoro logran atravesar la atmósfera, ¿verdad?, y haya ese desorden. Eso lo está diciendo Pedro, y Pedro, hermano, era un pescador. ¿De dónde él estaba sacando toda esa información? ¿Verdad? De la inspiración del Espíritu Santo, advirtiéndonos, diciéndonos, el Señor revelándose a través de la boca de un inexperto, de una persona que no conoce o que no conoce lo que nosotros conocemos ahora, 2000 años de tecnología que Pedro no tenía, y cómo él ya nos está advirtiendo, inspirado o bajo la dirección del Espíritu Santo, y nos está diciendo, ¿sabes qué? Va a haber grandes estruendos en el cielo. Y luego todavía nos advierte, ¿verdad? Y los elementos ardiendo. ¿Cuáles son los elementos de que habla Pedro, hermano? Tú puedes verlo, ¿verdad? Cualquier muchacho de la escuela te puede decir, si tú ya no te acuerdas, hay una tabla de elementos químicos que está conformada todo el planeta. El oro, el mercurio, el tuxteno, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Dice que los elementos se fundirán. Mira, ¿sabes una cosa, hermano? Los elementos, de acuerdo a las leyes físicas, ¿verdad?, no desaparece, la materia no desaparece, pero sí se transforma. Sí, tú no puedes desaparecer, excepto Dios, por supuesto, pero tú no puedes desaparecer, ¿verdad? Una Biblia, un cuaderno, tú lo puedes quemar, pero esto va a venir a ser ceniza. O sea, no puede desaparecer la materia, solamente se transforma. La materia no desaparece, solamente se transforma. Son leyes físicas. De tal manera que lo que dice Pedro aquí es algo científico, hermano. La palabra de Dios no está peleada con la ciencia. Dios creó la ciencia. Y Él nos está diciendo que serán desechos, ¿verdad?, ardiendo, dice. O sea, ¿qué pasa cuando pasa un meteorito pequeño? Hace unos días, ¿verdad?, la patrulla de un policía
está estacionado en algún lugar, ¿verdad? No recuerdo ahorita la ciudad, pero toma, ¿verdad? La caída de un meteorito, literalmente, y fue algo, se hizo viral, etcétera, etcétera. Pero, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se ve lumbre? ¿Por qué se ve lumbre de un meteorito? No es que caiga ardiendo, porque puede ser inclusive pedazos de tierra, de polvo, de gases, ¿verdad? O inclusive hielo, puede ser. Hay unas partes donde está congelado el universo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? La Tierra está cubierta por lo que es la capa atmosférica que Dios nos ha guardado dentro de ella. Por eso el oxígeno está dentro de la capa, ¿verdad? Atmosférica a la Tierra. Nosotros vivimos en una especie de efecto invernadero. ¿Qué quiere decir eso? Si tú te fijas, las nubes llegan a un tope, no se van al universo, no se van al firmamento, las nubes llegan a un tope. Esa es la distancia entre la Tierra y la capa de ozono. Las nubes salen de los océanos, ¿verdad? Los vapores se levantan, se forman, pero no se van al universo. No va y llueve a Marte, o no va y llueve a Neptuno, a Saturno. O sea, chocan con esa capa, ¿verdad? Y después llueve en la Tierra. Pero esa capa de ozono, esa capa de atmósfera, o esa capa atmosférica, es bastante cerrada, está muy comprimida, de tal manera que cuando viene un meteorito a grande distancia, ¿verdad? Y llega a la Tierra, primeramente sirve como un filtro, porque la capa o la atmósfera lo que hace, lo desintegra. La fricción es como si tú agarras dos piedras y las rozas y salen chispas. Es la fricción de dos elementos con materia, ¿verdad? De tal manera que cuando viene un meteorito y pasa la atmósfera, entonces la fricción de aquella roca con la atmósfera saca chispas. Eso es lo que nosotros llamamos estrellas fugaces. Es que viene fricción, o sea, trae la fricción entrando, ¿verdad? Y el momento en que nosotros vemos que va pasando está ardiendo porque la fricción está haciendo que salga lumbre. De tal manera que cuando ya pasa lo que es la capa de ozono y cae en la Tierra, por lo regular ya es algo quemado, ya es un desecho de aquella roca inicial. Pero ¿qué va a pasar? Yo quiero que tú pienses y quiero que veas, hermano, la manera como Pedro nos lo expone para ver que esto tiene mucho que ver con la ciencia, ¿sí? Porque cuando él dice que se fundirán, es que están pasándola. Él no sabía lo que estaba diciendo en ese momento, cuando menos no como lo entendemos tú y yo. De tal manera, ¿qué va a pasar con un meteorito? Si eso pasa con pequeñas rocas, tamaño, por ejemplo, de este cuarto, ¿qué va a pasar cuando venga un meteorito 10, 5, o 10 veces, o 20 veces, o del mismo tamaño que la Tierra? No va a pasar la capa de ozono, va a destruir la Tierra. O sea, la Tierra es piedra, hermano, es roca, fuego. En su interior la Tierra tiene fuego, que ese es el combustible que hace que esté girando, ¿verdad? Entonces, de tal manera que viene la otra roca más grande y choca, y eso se va a hacer un desprendedero, hermano, ¿sí? Y ese momento, ese es el día del Señor que está hablando Pedro, no es el domingo. Te dije al principio, el día del Señor no es el domingo o el sábado, como dicen algunas denominaciones. El día del Señor es cuando termine el día del hombre. Y dice la palabra que va a venir, ¿verdad?, como ladrón en la noche. Dice en el verso 11, dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, o sea, se refiere a lo que hoy conocemos, montañas, valles, laderas, siembras, mares, océanos, casas, edificios, todo eso va a ser deshecho. Y dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, todavía nos dice Pedro en el verso 11,
¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Amado hermano, sabemos que va a pasar esto y todavía andamos, ¿verdad?, en nuestras concupiscencias. Todavía no buscamos, hermano, una santa y piadosa manera de vivir. ¿Qué quiere decir cuando dice la Biblia piadosa? Hermano, una persona que vive de forma piadosa significa que vive en piedad, significa, ¿verdad?, que vive de acuerdo a la voluntad, a los decretos, a las reglas, a las leyes, a los estatutos, a los mandamientos de Dios, que vive agradando a Dios. Eso significa que aquella persona vive piadosamente. No es de piedad, de dar o de sentir piedad por alguien, no. Piadosamente, según la Biblia, significa alguien que vive de acuerdo, ¿verdad?, en concordancia a la voluntad de Dios. De tal manera que nos dice Pedro aquí en el 11, ¿verdad? O sea, si ya sabemos que todo esto va a pasar, ¿por qué no vivimos, ¿verdad?, piadosamente? ¿Por qué no? Si sabemos que va a pasar, no solamente por lo que dice la Biblia, hermano, la ciencia misma. ¿Sabes cuántos meteoritos pasan alrededor de la Tierra? ¿Qué es lo único que nos guarda de que no se estrellen con nosotros, hermano? La voluntad de Dios, la gracia de Dios, la provisión de Dios, el sustento de Dios. Hermano, ve al cielo nada más, ve al universo y vas a ver cuántas estrellas ahí arriba pasan de aquí para allá. ¿Qué nos guarda de que no choquemos en un mundo lleno de rocas enormes, gigantes, como es el universo? La gracia de Dios, el plan de Dios. Por eso dice Pedro, si no, ¿verdad? Si sabiendo esto, ¿cómo no viven, verdad? Mejor. 12. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados, siendo quemados se fundirán. 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. O sea, nosotros, hermano, por medio de la esperanza, sabemos que todo esto va a ser destruido, lo entendemos perfectamente. Es más, no necesitamos entenderlo, sabemos. Y de todas maneras va a ser destruido, lo entiendas o no lo entiendas, lo comprendas o no lo comprendas, o lo creas o no lo creas. Esto va a pasar, es la palabra del Señor, ¿verdad? En el 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espero de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles en paz. Mira, hermano, ese día, el mismo apóstol, ¿verdad?, nos advierte que ese día, hermano, va a venir el Señor, ¿verdad?, como ladrón en la noche. ¿Sí? Como ladrón en la noche. ¿Qué quiere decir como ladrón en la noche, hermano? No necesitamos, ¿verdad?, decirlo, explicar esto. ¿Cómo ven un ladrón en la noche? ¿Cómo vienen los ladrones? Te llaman por teléfono y te dicen, oiga, voy a ir a robar su casa ahora, déjeme por favor la puerta de atrás abierta, ponga todas sus joyitas, su efectivo si tiene en casa, póngalo ahí en una mesa, en una bolsita del supermercado, ¿verdad?, para no llegar y esculcar los demás. No nos dicen eso, ¿verdad? O, ¿sabe una cosa? Va a estar en casa el viernes en la noche porque queremos ir a robar. No le dicen eso, ¿verdad? ¿Qué ladrón espera ser invitado? Tú invitas a un ladrón y dices, mira, ¿sabes qué? Voy a salir la semana que entra. Bueno, de hecho sí, hermano. De hecho sí, ¿verdad? Sí lo invitamos. ¿Sabes cuándo lo invitamos? Cuando ponemos en Facebook, qué bonitas vacaciones vamos a tener, vamos a salir todo el fin de semana, toda la familia nos vamos a ir a disfrutar. Entonces los ladrones están ahí, esta casa va a estar sola. ¿Sí? El día del Señor, hermano, viene, ¿verdad?, cuando no lo esperan. No habla, no nos van a advertir. Como era en el día de Noé, hermano. A Noé, ¿verdad?, se le dio la dicha, el placer, el privilegio de hablar Dios con él y le dijo que formara un arca porque iba a pasar, ¿verdad?, una inundación. Y hay que darle crédito a Noé, hermano, por haberle creído a Dios. ¿Sabes por qué? Porque en esos días no llovía.
En esos días vivíamos, ¿verdad? Se regaba la tierra por medio de vapor. El efecto invernadero que estamos hablando, y no le creyó, y Dios le dijo, ¿sabes una cosa? Va a llover de tal manera, y de haber dicho, no, que va a llover, ¿qué significa eso? Y le dice Dios, no solamente va a llover, ¿verdad? Sino que las fuentes se van a abrir. ¿Cuáles fuentes, hermano? Por dentro de la tierra pasan ríos enormes. Y dice que en ese día, durante 40 días, ¿verdad? Llovió y las fuentes se abrieron. O sea, quiere decir que los ríos se desbordaron de adentro, los ríos de las corrientes internas, y aparte la lluvia. Fíjate lo que dice Lucas. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas. Vamos a ponerle, ¿verdad, hermano? A mí me encanta, hermano, ver, ¿verdad?, cómo la Biblia, aunque se escribió, ¿verdad?, aquellos escritores a través de tantos años. La Biblia abarca un periodo, hermano, de más o menos de 1500 años, en el cual aquellos hombres, ¿verdad?, era muy raro que se comunicaran, no había internet, no había nada, unos morían, otros nacían, y cómo sus dichos, su palabra y su inspiración, ¿verdad?, concordaba con tantos escritores, solamente, ¿verdad?, porque una mente maestra que les dictó. Fíjate lo que dice Lucas, para no a redimir el tiempo, ¿verdad? Para no irnos en este tipo de reflexiones, en lo que en el tiempo nos lo acaba, ¿verdad? Lucas 17, 26 y 27. Fíjate lo que pasaba en Lucas 17, verso 26 y 27. Fíjate lo que pasaba en los días de Noé, según lo que dice en Lucas, ¿verdad? 26 y 27 dice, como fue en los días de Noé. Él está recordando eso. Así también serán los días del Hijo del Hombre. ¿Qué pasaba, hermano? Fíjate lo que dice el verso 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así va a llegar un día, hermano. Vamos a estar comiendo, vamos a estar a lo mejor festejando una boda, a lo mejor vamos a estar festejando un cumpleaños. No sabemos en qué momento va a pasar, pero va a pasar. Así también, perdón, hermano, en los días de Lot, ahí mismo en Lucas 28 al 30 dice, el capítulo 17, versículo 28 al 30 dice, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así de repente, ¿verdad? Es que el día, hermano, aquel día empieza y no está anunciado. Así como el mismo arrebatamiento, ¿verdad?, que dice aquí mismo Pedro, en el 10, donde dice él, ¿verdad? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán. O sea, así como un día el Señor va a venir por su iglesia, así mismo va a ser el día del Señor. Dice que el día terminará con eventos trascendentes. O sea, ¿qué quiere decir un evento trascendente? Quiere decir que marca la historia de lo que fue ayer y hoy. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, es antes y después de Jesús. Esos eventos trascendentes se refiere Pedro, algo que va a marcar la historia, ¿verdad? Habla de la destrucción de los cielos y la tierra, como estábamos diciéndolo ahorita, ¿verdad? La primera vez la destruyó el Señor, ¿verdad?, por diluvio, o sea, por agua. Pero Pedro afirma que va a ser por fuego ahora. Esta vez, ¿verdad?, es lo que estábamos explicando ahorita, con tremendo calor, los elementos, o sea, todo lo que conocemos se fundirán, se van a reducir a su forma más simple, o sea, ya no va a haber construcciones, simplemente va a haber cenizas de todo eso. Todas las cosechas, ¿verdad? Ahora, todo el fuego que va a ser, todo lo que va a suceder, ¿verdad?, va a cambiar de forma todo lo que conocemos. Todo lo que conocemos. Lo que Dios creó, ¿verdad?, que es nuestro hogar. Yo comparo mucho, ¿verdad?, la tierra, para mi mente, a lo mejor una mente un poquito pequeña, ¿verdad? Pero yo lo comparo como cuando tú estás
hablando de una pecera, ¿verdad? Tú tienes un pececito y vas a la tienda de mascotas, compras su pecerita, ¿verdad? Le pones rocas, le pones hierbas artificiales, le pones la bombita para limpiarle el agua, para que esté dándole agua limpia, o sea, oxígeno, ¿verdad? E inclusive le compras aquel pececito que se pasea por el vidrio, ¿verdad? Limpiando, ¿sí? Así Dios, hermano, nos creó la tierra. Nos dio las plantas para que pudiéramos comer, nos dio los animales que son puros e impuros, ¿verdad? Que se pueden o los que no se pueden comer. Dios nos preparó todo, hermano, nos puso un tiempo para las lluvias, un tiempo para la cosecha, un tiempo para nacer, un tiempo para vivir y un tiempo para morir. ¿Por qué es tan difícil entender eso? Si Él mismo nos ha puesto ese tiempo, ¿por qué no estar agradecidos con el que nos da ese tiempo, con el que nos hace nacer, con el que nos da todo lo que necesitamos en nuestra vida? Y que un día vamos a estar con Él. ¿Por qué se nos hace tan difícil, verdad? Que vamos a partir y vamos a estar ante su presencia y que nos va a decir, a ver, Martincito, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Te di vida, te di salud, te di 2 manos, te di 2 pies, te permití vivir, ¿verdad? X años. Te di hijos, te di esposa, te di un ministerio, ¿qué hiciste con ellos? Y así como a Martincito, o sea, a mí, lo va el Señor, ¿verdad? Platicar con Él. Así también cada uno de nosotros, hermano. Porque nosotros, ¿verdad? Nos va a entrevistar Cristo, la iglesia, ¿verdad? Nos va a entrevistar Cristo, ¿para qué? Según las coronas, o sea, los premios del cristiano, ¿verdad? Pero vamos a tener que dar cuentas de todo eso. ¿Sí? Hay una escritura, rapidito lo voy a ver en Isaías 2. Me gusta mucho compartir Isaías, lo voy a leer rapidito porque el tiempo no me permite mucho ahondar en esto, ¿verdad? Isaías 2, inclusive es del 12 al 22, fíjate, lo voy a leer así rápido, dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos y sobre todos los encinos de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase, y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, perdón, hermano, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz. ¿Por qué? ¿De qué es él? Todos los ídolos. ¿Qué va a pasar con tu trabajo el día que pase eso? Que el Señor se manifieste, si se manifiesta en el tiempo que nosotros tenemos de vida. Aquellos que decimos no tenemos tiempo para Dios. Si yo trabajo los domingos, ¿qué va a pasar? Porque ese es un ídolo que tú tienes, hermano. El trabajo es un ídolo. ¿Qué va a pasar con el carro que le estuviste echando mecánica y que no fuiste a escuchar e instruirte en la palabra del Señor? ¿Qué va a pasar con ese carro? ¿Qué va a pasar con el partido de fútbol? ¿Qué va a pasar, verdad? Con el día de descanso, este es mi único día de descanso, precisamente se descansa en la palabra del Señor. Qué rico salir después de la iglesia, ¿verdad? Con hambre física y lleno de la presencia del Señor. Qué manera tan exquisita de disfrutar un domingo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con todo eso? Dice el profeta Isaías mucho antes que Pedro.
700 años antes que viniera nuestro Señor Jesucristo, y dice, ¿sabes una cosa? A los altivos y a los soberbios el Señor va a enfrentar. Y aquellos, ¿verdad?, que le rezaban a sus ídolos, aquellos que su ídolo era el trabajo, sus carros, ¿verdad?, o que no tenían tiempo, pues esos son los que van a andarse escondiendo en las peñas, ¿verdad? En los cerros, abajo de las rocas, se van a andar escondiendo al ver la gloriosa luz de Jehová y sabiendo que van a ser cuestionados. Tremendo, hermano. Tremendo. La justicia. La verdad, hermano, que no ha sido así. Nosotros no conocemos la justicia divina, ¿verdad?, desde los tiempos de Adán. Hubo un tiempo en la tierra en el que fue un lugar maravilloso, en el que había un jardín donde había de todo, donde el hombre solamente tenía que administrar las bondades de Dios, las misericordias y la creación de Dios. Y todavía no se las dejó a una sola pareja, les dice multiplíquense, hagan hijos, familias, pueblos, ciudades, naciones, compartan con todos ellos esto que les estoy dando a ustedes. Pero el hombre truncó su destino y lo convirtió en lo que hoy conocemos como la tierra. Desde entonces, hermanos, no ha habido justicia en la tierra. Y no será sino hasta la tierra nueva, hasta que haya, hermano, justicia. Conclusión de este tema, hermano, conclusión de esta reflexión o la aplicación de esa verdad. ¿Sabes una cosa, hermano? Debemos movernos a ser sobrios. O sea, a dejar de estar sobrio es lo contrario de ebrio. Tenemos que dejar de estar ebrios, no solamente por el alcohol, hermano, obvio por el alcohol. Un ebrio no puede pensar correctamente, pero nosotros también estamos ebrios en nuestra vanidad, en nuestra soberbia, en nuestra altivez. No nos vemos que estamos envejeciendo, hermano. No nos vemos que el tiempo pasa. No nos vemos que todo apunta a ir a la presencia del Señor. Tenemos que ser sobrios para pensar en los asuntos serios de la vida, en estos asuntos serios. No en lo que dijo la vecina, el vecino, el fulano, sutano, mangano, no, en mi vida. ¿Quién soy yo? Tengo que definir quién soy yo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere el Creador? ¿Por qué me hizo? ¿Por qué me hizo Dios? ¿Quién soy yo y a dónde voy? Tienes que pensar, hermano. Hay que mover nuestro frijolito, ¿verdad? Aquel frijolito que tenemos entre las dos orejitas, hay que moverlo. Y no es cuestión de reírnos, porque esto no es funny, no es chistoso, no es algún tema intrascendental o un tema como cualquiera, no, hermano. Debemos ser salvos. Tenemos la oportunidad a Cristo Jesús. Tienes que confesar a Cristo Jesús. Deja de estar retrasando ese tiempo pensando tontamente, y perdóname por la palabra tontamente, pensando tontamente que no estás preparado. Es que todavía no estoy preparado para... ¿Qué tienes que perder, por favor? No estoy preparado para el bautizo. ¿No será que no te quieres desprender del mugriento estilo de vida y pecaminoso que significa vivir en la concupiscencia de nuestra mente y se nos hace difícil ir a la claridad, a la luz del Señor por medio de la obediencia? ¿No será que no te quieres deshacer de toda esa basura que el diablo ha cargado en nuestra espalda y que nosotros, según nuestra concupiscencia, le hemos aceptado? Hermano, aquí está la oportunidad. Él vendrá a buscar a los
suyos, dice primera de Tesalonicenses, me voy porque ya estoy en la conclusión, mira lo que dice primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, ¿qué dice? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amado hermano, esta es la oportunidad, es la única manera de salvarnos de ese desastre que está por venir. Así vamos a poder escapar, hermano, de la tribulación. Vamos a reinar con Él. Él nos promete, Apocalipsis 26, ¿verdad? Nosotros, la iglesia va a reinar con Jesucristo en el milenio, o sea, en los 1000 años, que Él va a establecer su reino aquí en la tierra. Amados hermanos, me despido, le doy gracias a Dios por este tiempo en el que compartimos este tema tan maravilloso, ¿verdad? Tan fuerte, pero tan real. Y les recuerdo, hermano, que uno de los mandatos del Señor es interceder unos por otros. Hay algunas peticiones, ¿verdad? De la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, por Sasha y Mateo, ¿verdad? También por Miriam Riesgo. Aunque ya Miriam Riesgo está un poquito mejor de la infección en su nariz, aquella que estábamos pidiendo, ¿verdad? Seguimos orando por nuestra hermana Lupita y Jesús Guerrero, una familia en Cristo, ¿verdad? Y amigos en lo personal, ¿verdad? Que les amamos en el Señor. Lupita y Jesús, da gracias a Dios por su hijo Alex. Alex ya pudo conseguir su visa, ¿verdad? Para venirse a trabajar aquí a Estados Unidos. Ella era una de sus peticiones. Esta es una oración contestada, ¿verdad? Por parte del Señor. Seguimos orando por Amy Marina, por esas cadenas de prisión, de adicciones, ¿verdad? Por María Aguilar, por fortaleza y salud. María está pasando por un momento duro en su vida, una enfermedad muy dura, ¿verdad? Por Rudy, su esposo, por toda su familia. Seguimos orando por Alina y West, fortaleza, problemas en el matrimonio. También estamos orando por la hermana de nuestra hermana Marina Castro, Raquel, ya que su hija Corina, ¿verdad? Acaba de perder a su hijo, un joven de 27 años, ha partido ya con el Señor. Le rogamos a Dios por fortaleza y consuelo para Raquel y su hija Corina, ¿verdad? Por la partida. También seguimos orando por nuestra hermana María Elena, por nuestra hermana Lulú, su mamá. Ella pide oración, nuestra hermana Lulú allá en Hermosillo, por María Elena, su madre, ¿verdad? Por salud también. Estamos orando por la iglesia de Nogales, hermano, Base de Salvación, por allá nuestra hermana Marisol, Sergio, su esposo, los muchachos, Sebastián, Rubén, por nuestra hermana Eli, ¿verdad? Les extrañamos, les amamos, ¿verdad? Ahora por la cuestión de que no pueden cruzar por la frontera cerrada, ¿verdad? Ya tenemos más de un año que no nos congregamos juntos, o que no nos congregamos, ¿sí? Así es que oremos para que le dé fortaleza y para que pronto abra ya la puerta, ¿verdad? La frontera, ya que podamos reunirnos. También estamos orando, hermano, por Bruno, para que Dios lo saque de las drogas y busque de Dios. Bruno, como cualquiera de nosotros, cualquiera nos podemos llamar Bruno, ¿verdad? Tenemos que tener empatía por el dolor y la decadencia de otras personas, ¿verdad? Y podamos verlas como nosotros mismos, ¿sí? Como si estuviéramos nosotros pasando por eso. También pedimos por Jorge Bernal, ahí en Hermosillo, ¿verdad? Por ese cáncer en el esófago que está quejando a Jorge. Te suplicamos porque nos apoye en oración, Jorge Bernal. También por nuestra hermana Eva, aquí en Tucson, ¿verdad? Ella pide por su hermano Panchito, ahí le están problemas. Puede darle a Panchito una oportunidad nueva, ¿sí? Estamos orando también por Richard Pérez, por la salud de nuestra hermana Marilena, ¿verdad? Nuestra hermana Marilena Pérez
ella va a tener, ya está siendo candidata a una oración, a una operación de corazón abierto, ¿verdad? Sabemos que ella es una fiel hermana y que roguemos a Dios para que le dé la oportunidad, ¿verdad? Y salga adelante de todo esto, por Richard, su hijo, ¿verdad? Y también por ella misma, nuestra hermana Marilena Pérez, que le amamos y sabemos que Dios es bueno y que también le ama, ¿verdad? Y que Él va a ser su cirujano. Sí, en caso de que se presente la operación, el Señor va a manejar las manos de ese cirujano para que todo salga bien, ¿verdad? Échele ganas, hermana. También te pedimos por Marcela, ¿verdad? Hija de nuestra hermana Marina, por salud. También ella, hermano, está pasando por ese periodo de pérdida de salud y sus compromisos de trabajo, ¿verdad? Es muy duro ir a trabajar cuando estamos enfermos, adoloridos, así es que por Marcela, hermano, adopta estas oraciones, apúntalas o háblame si tú quieres si quieres orar por determinadas oraciones, si tú quieres adoptar algunas oraciones, pues háblanos, ¿verdad? Ahí está el chat o mi teléfono, ¿verdad? 520-225-8757 o para cualquier otra petición de oración, ¿verdad? O cualquier otra pregunta que tengas, estoy para servirte. Sí, también estamos orando por el nietecito Ariel se llama, ¿verdad? Nieto de nuestra hermana María Cinto, ¿verdad? Para que el Señor, él está impedido de la vista, pero también algunos problemas familiares ahí, para que el Señor ponga orden y nos enseñe a hacer las cosas correctamente, a no tomar decisiones apresuradas, que pueden, pues, lejos de llevar gloria al Señor, a lo mejor nos traen más problemas, ¿verdad? Que gloria a Dios. Así es que, amados hermanos, un saludo para Jorge Nieblas, para Jorge García, para nuestra hermana Marina Castro, para Abigail Izárraga, ¿verdad? Y todos aquellos que por medio de Facebook, hoy estuvimos juntos. Te recuerdo, ya vamos a empezar la próxima semana, ya la primer miércoles de mayo, ya ir en el templo, ¿verdad? Vamos a estar transmitiendo nada más los domingos, el servicio del domingo. Así que, amados hermanos, el Señor les bendiga, despidámonos con una oración y vamos a descansar. Padre Todopoderoso, amado Dios, gracias. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por la advertencia. Gracias, Señor, porque muchas veces nos olvidamos de que todo esto va a tener un fin, que nuestra misma vida va a tener un fin, Señor. Nos olvidamos y creemos que somos eternos, creemos que no vamos a dar cuentas, creemos que somos independientes de ti, Señor, y no es así. La criatura, Señor, no puede estar lejos de su Creador. Y cuando pasa esto, Señor, hay dolor, sufrimiento, hay pérdida, hay, hermanos, una sensación de dolor, una sensación de un vacío dentro de nosotros. La criatura no puede estar lejos de su Creador. Padre Todopoderoso, ponemos estas peticiones en tus manos. Te suplicamos que le des contestación de acuerdo a tus riquezas en gloria. Y que a nosotros, Señor, nos des un corazón expectante, un corazón listo, un corazón que se mueva de acuerdo a tus latidos, Padre, un corazón de acuerdo al tuyo. Bendice a la iglesia Oasis de Salvación, bendice a la iglesia de Cristo en el mundo, Señor. Llénanos de poder, llénanos de sabiduría, pero sobre todo llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas noches.